personas que nos acompañan. Tomar la palabra en 2025 en México tiene un significado especial. Decimos desde hace muchos años que América Latina es la gran reserva ideológica de la izquierda y creo que hoy es justo afirmar que México es el motor de esa reserva ideológica. México hoy es una referencia de las transformaciones democráticas, es una referencia en el empoderamiento popular y es una referencia también de la alternativa y la resistencia democrática frente a los vientos de demagogia y de autoritarismo que llegan del norte. Por eso, tomar la palabra hoy aquí y reflexionar sobre la democracia es un inmenso honor. Hay otro elemento muy especial para mí al tomar la palabra aquí. México es una patria para la izquierda española. Gracias a Lázaro Cárdenas, este país se convirtió en refugio de millares de españoles y españolas que defendieron la democracia, que defendieron la justicia social, que defendieron un mundo mejor. Muchos de ellos y ellas se hicieron mexicanas y mexicanos aportando lo mejor de su ética, de su voluntad y de su capacidad en este país. Algunos de los hijos de esos republicanos formaron parte del movimiento estudiantil del 68, algunos de sus descendientes siguen siendo cuadros políticos en el proceso de transformación que se da en este país. Por eso, cuando un español de izquierdas toma la palabra en México, tiene que dar las gracias a lo que para nosotros es una patria. Gracias, compañeros y compañeras. Como estamos entre compañeros, quería traerles hoy en mi conferencia algunas reflexiones con un ánimo provocador a propósito del tema al que se me invita, que es la democracia y la participación. La tesis que voy a tratar de defender aquí es que la izquierda debe entender, quizá porque no siempre lo ha entendido, que la democracia es ante todo un terreno de conflicto. Lo que voy a tratar de explicar en los próximos minutos es por qué la democracia es ante todo un terreno de conflicto y voy a tratar de señalar lo que a mi juicio han podido ser dos errores históricos de planteamiento aparentemente contradictorios. Creo que cuando la izquierda se ha identificado ideológicamente con la democracia liberal se equivocaba, pero creo que la izquierda se equivocaba y se equivoca también cuando rechaza ideológicamente la democracia liberal. Básicamente porque no es un problema de ideología y es lo que voy a tratar de explicar aquí. ¿Qué es la democracia? Esta palabra que todos utilizamos, quizá una de las palabras más importantes en el lenguaje político, una de esas palabras en disputa por todas las tradiciones políticas, incluso a día de hoy, con el crecimiento del autoritarismo, con el auge de la extrema derecha en Europa también, en algunos países de América Latina, también en los Estados Unidos, la democracia sigue siendo una palabra que reivindican para sí casi todas las tradiciones políticas. Es una de esas palabras que cualquier comunicólogo asociaría con un significado o con una carga valorativa favorable. Está bien ser demócrata. ¿Pero qué significa la democracia? Les propongo una primera definición del concepto que tiene implicaciones muy claras. Si atendemos a su etimología griega, demos y kratos, podríamos decir que democracia significa que el poder lo tiene que tener el pueblo. La democracia vendría a ser un sistema político, por lo tanto un sistema de organización del poder, diferente al de la monarquía, diferente a la aristocracia, diferente al de la dictadura, donde de alguna forma el poder tiene como depositario fundamental un demos, el pueblo. Yo creo que nadie se atrevería a cuestionar esta definición que doy aquí de la democracia. El problema es cómo se declina todo esto. Los liberales
suelen decir que la democracia es básicamente un procedimiento que sirve para traducir eso de que el poder está en manos del pueblo y que, por lo tanto, la democracia es un sistema de selección de élites políticas y, eventualmente, de cuadros administrativos a través de procedimientos electorales regulares. Que la democracia es básicamente que la gente pueda votar, que la gente pueda elegir. Este concepto, siendo seguramente condición de posibilidad para que podamos hablar de democracia, establece una noción extremadamente limitada y, sobre todo, no permite entender la política como conjuntos de fenómenos históricos. Parece muy abstracto todo esto que estoy diciendo, pero les aseguro que lo voy a aterrizar. Soy profesor de ciencia política, pero por suerte para mí he sido también dirigente de un partido político, he sido diputado, he sido ministro, he sido vicepresidente y, por lo tanto, mi reflexión procura siempre no alejarse demasiado de la concreción práctica. En tanto que director de un medio de comunicación, le doy mucha importancia a hacerme entender y verán que me voy a hacer entender y que me van a entender perfectamente cuando aterricemos eso de que una noción procedimental de la democracia nos sirve para entender lo que es la democracia como fenómeno político y, por lo tanto, como fenómeno histórico. La clave para entender que la democracia es otra cosa, y con esto empiezo a construir la tesis que les anunciaba al principio, es decir que la democracia no es una ideología. Es mentira quien diga que la base de los sistemas democráticos es una suerte de mínimo común denominador ideológico entre todas las tradiciones políticas. Los politólogos que dicen esto, la democracia es la ideología que comparten los demócratas de derechas y los demócratas de izquierdas. Suena muy razonable, pero es mentira. La democracia es un proceso histórico que expresa transformaciones en las correlaciones de fuerzas. Les pongo un ejemplo que todos los que tengan experiencia sindical, experiencia en el mundo del trabajo, experiencia en el movimiento obrero, van a entender perfectamente. ¿Qué es el derecho del trabajo? ¿El derecho del trabajo es la ideología que comparten los patrones y los obreros? ¿El derecho del trabajo es una suerte de planteamientos que comparten los juristas, los especialistas en derecho del trabajo que escriben las legislaciones laborales? ¿O el derecho del trabajo es la expresión jurídica de una correlación de fuerzas que es el resultado del conflicto que enfrenta los intereses de la clase trabajadora con los intereses de la clase propietaria? Y el resultado de ese conflicto es la cristalización en normas jurídicas de esa pelea que se da defendiendo intereses diferentes y defendiendo ideas, ideologías, valores diferentes. Esto nadie, con un mínimo de experiencia y con un mínimo de conocimiento de lo que representa el derecho del trabajo, lo cuestionaría. ¿Qué es una huelga? Los sistemas democráticos reconocen el derecho de los trabajadores a hacer huelga. La huelga es una manera de organizar institucionalmente, de organizar legalmente el conflicto. Una huelga es un conflicto. La democracia es el resultado del conflicto. Que las mujeres puedan votar no es el resultado de una ideología que las derechas comparten con las izquierdas. Que las mujeres puedan votar es el resultado de las luchas sociales y políticas del movimiento de las mujeres. Que los pueblos originarios puedan tener reconocidas sus propias instituciones y sus derechos como pueblos indígenas no es el resultado de que los colonizadores y los descendientes de los colonizadores entiendan por su ideología democrática que los indígenas tienen derechos. Es el resultado de las luchas de la organización social y del conflicto puesto encima de la mesa por las organizaciones indígenas. Que existan universidades públicas no es el resultado de una ideología compartida por diferentes tradiciones políticas. Es el resultado de las victorias históricas del movimiento estudiantil. Que existan universidades privadas no es el resultado de una ideología compartida por las izquierdas y por las derechas. Es el éxito de las victorias políticas y sociales de la empresa y de las derechas. ¿Qué es, por lo tanto, la democracia? La democracia es la expresión
de una correlación de fuerzas y, por lo tanto, la democracia como sistema es, por definición, conflictivo. Y así es como hay que entender la democracia. La derecha siempre entiende la democracia así. Y les pondré un ejemplo que es histórico, que es político, que es emocional, que es académico también, que se convirtió históricamente en uno de esos paradigmas para entender las condiciones de posibilidad estratégicas de la izquierda cuando hace política. Los 1000 días de Allende. ¿Quién no se ha emocionado de rabia viendo ese vuelo de los aviones del ejército chileno bombardeando La Moneda? ¿Quién no se ha emocionado pensando en el presidente Allende con el Kalashnikov que le regaló Fidel Castro defendiendo la democracia chilena con un casco y armado y finalmente suicidándose para no entregar al enemigo la humillación simbólica de lo que representaba un presidente democrático? Pero además de todos esos elementos que forman parte de nuestro patrimonio emocional como izquierda, de nuestro patrimonio simbólico, los 1000 días de Allende son una caja de herramientas para entender cómo funciona la política. ¿Era demócrata la derecha chilena? Parecía que sí, ¿no? Se supone que Chile era el país con un ejército, con tradiciones republicanas y democráticas, con tradiciones liberales en las que los comunistas y los socialistas pactaban, negociaban y tenían una cívica relación parlamentaria con los partidos de la derecha. Parecía que la democracia cristiana era una tradición política que se vinculaba al nuevo catolicismo social de la Iglesia y que incluso asumía formas de autogestión como maneras de organizar en el futuro el empoderamiento de los trabajadores. ¿Y qué es lo que termina ocurriendo en Chile? Que cuando las elecciones producen como resultado un cambio en la correlación de fuerzas que perjudica a los sectores oligárquicos del país, entonces lo que ocurre en Chile es que la derecha deja de ser democrática. Porque si como resultado de la democracia la derecha pierde el poder, la derecha tiene perfecta conciencia de lo que significa la política y el poder, dice, uy, si ustedes me ganan las elecciones, entonces yo ya no soy tan democrático y trataré de construir las condiciones de legitimidad para que se dé un golpe de Estado. Y utilizaré los medios de comunicación como el Mercurio, financiado por la CIA, financiado por actores extranjeros, para crear las condiciones de posibilidad de un enorme apoyo social a una solución autoritaria. El método Yakarta, los golpes de Estado en América Latina, son el resultado de una conciencia por parte de la derecha de lo que significa la política. ¿Estados Unidos es un país que promueve la democracia fuera de sus fronteras? Si ganan sus candidatos, sí. Si el resultado electoral produce situaciones que no convienen a los intereses de los Estados Unidos, pues ¿para qué está el ejército de los Estados Unidos? ¿Para qué está el dinero de la CIA? ¿Para qué está la política exterior? La democracia es una valiosísima expresión de una correlación de fuerzas. Antes, cuando estábamos hablando del 68, de la lucha de Luis del Arco y de sus compañeros, no podía evitar recordar la cantidad de lecciones que da este país sobre lo que significa el poder como correlación de fuerzas. El mismo gobierno de Díaz Ordaz, que llegó a sentarse con los estudiantes del Consejo Nacional de Huelga para intentar llegar a un acuerdo y negociar, es el mismo que estaba utilizando a Fernando Gutiérrez Barrios para organizar un asesinato masivo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en política siempre hay diferentes opciones y que no responden tanto a que haya ideologías diferentes, sino a que hay correlaciones diferentes. Cuando un gobierno impulsa una negociación, es un gobierno democrático, y cuando ese gobierno lo que impulsa es una acción de terrorismo de Estado, es un gobierno que ideológicamente no está comprometido con la democracia, o de lo que estamos hablando es de las opciones reales, verificables históricamente de la política. Del mismo partido que en este país ha funcionado históricamente como un sistema político, pueden surgir soluciones autoritarias o pueden surgir también
opciones democráticas que acompañan a los revolucionarios, como lo que significó la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Porque incluso la estructura política de un partido de régimen, de sistema en este país, es también un terreno de combate político dentro, porque la democracia es conflicto por definición. El Estado es conflicto por definición. ¿O acaso no es un conflicto político tratar de cambiar las correlaciones de fuerzas en poderes fundamentales del Estado, como la judicatura, como el ejército, como los medios de comunicación? La democracia se queda en lo procedimental, la lucha por defender ideas e intereses diferentes se queda en lo procedimental, en el voto, o implica una lucha militante, permanente, continua, de transformación en todos los espacios de poder. Acuérdense de la definición inicial de la que hablábamos al hablar de democracia. La democracia quiere decir que el poder lo tiene la gente, que el poder lo tiene el demos. Pero entonces, si reconocemos que hay poder en la judicatura, hay poder en la policía, hay poder en el ejército, hay poder en la organización de las empresas, hay poder en los aparatos ideológicos que se llaman medios de comunicación, entonces tendremos que decir que la lucha democrática no puede parar en el procedimiento electoral, que la lucha por la democracia se tiene que dar en todos los ámbitos sociales, en todos los ámbitos sociales en los que haya poder. Hay lucha en el trabajo, hay lucha en el barrio, hay lucha contra el patriarcado por parte de los movimientos de mujeres, hay lucha en el ámbito familiar, hay política en todos los ámbitos. Y la democracia es una correlación que permite ciertas libertades y ciertas dinámicas de racionalización institucional para el conflicto. Esa es la definición de democracia que, a mi juicio, tendría que asumir la izquierda. Entender que la democracia es una racionalización institucional del conflicto que permite a los de abajo organizarse. Por eso, del mismo modo que me parece ingenuo que la izquierda se identifique ideológicamente con la democracia como si eso fuera un mínimo común ideológico, me parece una enorme torpeza cuando algunos sectores de la izquierda han despreciado la democracia entendiendo que eso es una suerte de constructos superestructurales burgueses. La democracia es una cristalización institucional de la correlación de fuerzas. Y la democracia es el resultado de las luchas sociales de los de abajo. Es más, la democracia en términos históricos es un proceso histórico de expropiación del poder por parte de las mayorías sociales respecto a las minorías oligárquicas. La democracia es un movimiento histórico que convierte los privilegios en derechos. Por eso la democracia tiene que estar en la educación. Si la educación es un privilegio de los ricos, no hay democracia. La lucha democrática por la educación es convertir esos privilegios en derechos de todos. Si tener una sanidad decente y de calidad es un privilegio de una minoría oligárquica, entonces no hay democracia. La democracia es la lucha por convertir esos privilegios en derechos de todos. Y voy aterrizando, y con esto voy terminando, una de las claves que ha enseñado este país en los últimos años. ¿Cuál es el gran problema con el que se han encontrado históricamente todos los presidentes y presidentas, todos los gobiernos de izquierdas, cuando a través de mecanismos democráticos han accedido al poder? Se han encontrado con muchos problemas. Estados Unidos es siempre un problema, eso lo saben ustedes mejor que nadie. Pero en general, cuando un partido, cuando un candidato, cuando una candidata de izquierdas gana las elecciones, se encuentra enfrente, en primer lugar, al bloque mediático de poder dominante, a las grandes televisiones, a los grandes periódicos. El ejemplo chileno de los 1000 días de Allende es muy evidente, con Edwards, con lo que significa el mercurio. Todos pensábamos, cuando Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones en 2018, que él no solamente iba a tener oposición política por parte del PAN, por parte del PRI,
por parte de la estructura de partidos opositores, sino que la oposición política al presidente iba a ser Televisa y TV Azteca, como ocurre en cualquier país, que los medios de comunicación están en general en contra de los gobiernos de izquierdas. Y apareció un dispositivo del que todavía quedan muchas tesis doctorales por escribir, que se llamaba mañaneras. ¿Cómo podría definir un politólogo las mañaneras? A mi juicio habría que definirlas como la voluntad democrática de cambiar la correlación mediática de fuerzas. Las mañaneras de Andrés Manuel, las mañaneras de la doctora, es una manera de rearticular la correlación mediática de fuerzas. Y creo que es uno de los factores determinantes para entender el éxito de las transformaciones democráticas en México. Un espacio de interlocución directa del poder democrático con la gente. El poder mediático es tan importante que, a pesar de que no es un ámbito de negocio que produzca tantas utilidades como otros ámbitos de negocio, es algo que preocupa a los millonarios en todos los países. Todos los millonarios quieren comprarse medios de comunicación. Hay un tal Elon Musk que lo último que hizo es comprarse Twitter, que era básicamente un medio de comunicación. Y no se compran eso porque eso dé muchos beneficios económicos, sino porque eso da un poder muy importante, que es el poder de mediar, el poder de condicionar, de determinar las voluntades, la conciencia, el comportamiento ideológico, político y electoral de cientos de millones de personas. Por eso la izquierda tiene que entender que la lucha democrática hay que llevarla a los medios de comunicación también. Es algo que la derecha ha entendido perfectamente. No es una broma que Donald Trump esté llevando a su nuevo gabinete básicamente a periodistas de la Fox. No es una casualidad que Donald Trump coloque a su vera a un provocador ideológico como Elon Musk. No es una casualidad que las provocaciones verbales de Donald Trump se conviertan en un mecanismo ideológico. Un miembro del gobierno de este país nos decía hace poco que ahora mismo parece que el partido de oposición en México podría tener las siglas Trump. No es una cuestión menor. A partir de ahí, ¿cómo se puede responder a una derecha que ha convertido la guerra cultural, la batalla ideológica, en su instrumento fundamental para alterar la correlación de fuerzas democráticas y básicamente para destruir la democracia? Asumiendo el terreno ideológico, el terreno de los medios, como terreno crucial de intervención política. Una izquierda que no sea capaz de alterar la correlación mediática de fuerzas lo tendrá muy difícil en el futuro, lo tendrá muy difícil para ganar. Por eso son tan importantes políticamente las respuestas que da la presidenta Sheinbaum a las provocaciones de Trump. Por eso es tan importante que aparezca en la mañanera señalando como Golfo de México, América Mexicana. No es una butad, es asumir la centralidad de la pelea ideológica. A quien desafía con una provocación la soberanía, hay que responderle con la palabra, porque de esa discusión son testigos millones de personas, no solamente en México y en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y esa es una pelea que se da en el terreno mediático. Por eso, igual que es fundamental que si los poderes vinculados a la alta magistratura son un actor político conservador, como ocurre en muchos países, hay que llevar a cabo reformas de la justicia que permitan y que asuman que el Poder Judicial también es un terreno de combate político y que no puede ser un patrimonio de los sectores conservadores y los sectores de derechas, que ahí también tiene que llegar la democracia. Es fundamental asumir que la democracia tiene que llegar también al sistema mediático, a través de fórmulas que faciliten la propiedad colectiva, social o pública de medios de comunicación, a través de políticas que favorezcan a medios de comunicación que no dependan de las grandes corporaciones y que se puedan organizar con independencia respecto a los grandes poderes empresariales. Un periodista cuyo patrón es un multimillonario nunca será un periodista libre.
Nadie puede escribir contra los intereses de quien le paga el salario. La lucha democrática de la izquierda tiene que asumir que la democracia tiene que llegar a todos los terrenos a partir de dinámicas que van a ser ineludiblemente conflictivas y que uno de los espacios cruciales para llevar la democracia es el de los medios de comunicación. Eso es lo que tratamos de explicar en Canal Red, eso es lo que tratamos de construir con compañeros y compañeras mexicanas, mexicanos y latinoamericanos en esta región, en un contexto en el que la resistencia ideológica a lo que está representando ya la llegada de Trump, a nuestro juicio, a mi juicio, va a determinar buena parte de las claves de la lucha política. Muchísimas gracias por invitarme a intervenir. Hasta pronto.